Mis padres emigraron a los Estados Unidos de América en 1976. Ambos nacieron durante la Guerra de Corea y en realidad escaparon de Corea del Norte antes de que la nación se dividiera en dos y huyeron al sur. Cuando tenían 24 o 25 años, increíble. Venían a América en busca de oportunidades futuras, educación. No tenían dinero, así que volaron con 30 huérfanos coreanos y 2 baúles de ropa, en esta búsqueda del sueño americano. Aunque venían de una familia de fe y de generaciones de creyentes salvos en el avivamiento de Pyongyang en 1907, y misioneros extranjeros que llegaron a finales de 1800 y principios de 1900, su fe personal no estaba completamente activada. Y no fue hasta 1982, cuando mi papá estaba obteniendo su maestría en la Universidad Estatal de Mississippi, que se enteraron de que mi mamá estaba embarazada de mí y de mi hermana gemela. Y mientras estábamos en el vientre, descubrieron que íbamos a nacer 3 meses antes de tiempo, así que 12 semanas prematuros. El doctor sentó a mis padres y les dijo, miren, hay muy pocas probabilidades de que sus gemelos realmente sobrevivan. Y fue en ese momento de desesperación cuando la fe de mis padres se activó. No hay nada como una crisis que nos ayuda a recordar nuestra humanidad y a darnos cuenta de que probablemente está ocurriendo algo más grande. Así que hicieron lo que muchas personas hacen, y es empezar a clamar a Dios. Mi abuela, la mamá de mi mamá, de hecho voló hasta aquí. Ella era una gran guerrera de oración. Y estoy muy agradecido por su vida porque vino justo después de que nacimos, cuando estábamos en incubadoras durante unos meses y habíamos sobrevivido. Ella venía y nos sostenía a mi hermana y a mí, y hacía ayunos de Esther de 3 días que consisten en no comer ni beber agua durante 3 días seguidos. Y simplemente nos sostenía y oraba por nuestro destino en Dios, oraba por nuestra sanidad. Una historia graciosa es que cuando tenía 12 años, conocí al doctor que en realidad nos trajo al mundo a mi hermana y a mí. Y él dijo, Dios mío, estás vivo. Él estaba sorprendido de que hubiéramos sobrevivido. Y en ese momento, mis padres pudieron testificar de inmediato que somos producto de la oración, que la oración realmente funciona. Así que fue en este tipo de momento de crisis y milagro cuando la fe de mis padres se reactivó, cuando se volvió auténtica, genuina, tenían una relación vibrante y personal con Jesús. Habían formado parte de iniciar una pequeña iglesia en una casa en Carolina del Norte. Y a través del Espíritu Santo y a través de cosas milagrosas que empezaron a suceder. A través de estas 5 o 6 familias coreanas inmigrantes, la iglesia comenzó a crecer rápidamente a 300, 400 o 500 personas. Y fue durante ese tiempo probablemente que yo había estado creciendo en la iglesia, pero alrededor de los 12 o 13 años empecé a tener más preguntas sobre la fe. Creo que cuando eres adolescente empiezas a hacerte más preguntas. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios es tan bueno? ¿Qué es lo que realmente sucede después de la muerte? ¿Por qué parece que las personas malas prosperan y que las personas buenas tienen dificultades? Empecé a ver hipocresía incluso en algunos miembros de la iglesia y simplemente todo ese torrente de cosas. Algunas áreas donde incluso yo había sido abusado por un miembro de la iglesia antes, y también al crecer como inmigrante y experimentar el racismo, simplemente había dolor. Y en mi dolor, tratando de procesar realmente qué es la vida. Y cada quien lidia de manera diferente con ese dolor, pero en mi caso se manifestó a través de la rebeldía. Y desde los 12 hasta aproximadamente los 22 años, durante 10 años, mi corazón realmente empezó a alejarse del Señor. Y en el punto más alto de mi rebeldía, vendía drogas, ganando alrededor de $30,000 al mes con eso. Vendía armas, formularios de impuestos falsos, autos robados, televisores robados, todo tipo de cosas, cualquier cosa para ganar dinero. Hubo un momento en ese periodo de 10 años en el que realmente volví a conocer a Jesús. Tenía 17 años y no es que volviera a conocer a Jesús, pero yo estaba buscándolo porque me había metido en problemas. Podía estar enfrentando algunos cargos criminales, incluso podrían juzgarme como adulto. Así que a los 17 años, en ese periodo de 10 años, como que volví a acercarme a la iglesia en otro momento de desesperación y crisis. Pero en realidad, a medida que me acercaba más a este pastor de jóvenes, me di cuenta de que él era pura palabrería, ya sabes, como que todo era aparentar ser piadoso de cara al público. Pero mientras más me acercaba a su vida, él vivía completamente en pecado, era totalmente hipócrita. Recuerdo haberme quedado en su casa durante varios días. Tenía montones de pornografía en su casa e incluso intentó propasarse con una chica adolescente de nuestro grupo de jóvenes.
Y fue en ese momento cuando pensé, esto es horrible. ¿Cómo puede la gente llamarse cristiana? ¿Cómo pueden llamarse líderes espirituales? Y realmente fue desde los 17 hasta los 22 años cuando realmente toqué fondo. Y fue en una época en la que tenía unos 22 años. Ahora diría que era un humanista secular. ¿Sabes? La mayoría de las personas que son humanistas seculares, todas sus decisiones giran en torno a sí mismos. Nunca se llamarían a sí mismos Dios, pero todas sus decisiones giran en torno a alimentarse a sí mismos, su propia comodidad, sus propios beneficios, y realmente ese es su objetivo final. Y para mí, diría que ahí es donde yo estaba. De alguna manera negaba la existencia de Dios, respetaba la búsqueda auténtica de mis padres por Jesús, pero realmente no tenía un marco para entender ninguna de esas cosas. Y era como la religión organizada, todas esas cosas han herido a tanta gente a lo largo de la historia. ¿Por qué querría yo tener algo que ver con eso? Y ese era el estado en el que me encontraba, viviendo solo para mí, adicto a la pornografía, mujeriego, adicto a todo tipo de sustancias, ganando mucho dinero. Realmente no me importaba hacia dónde iba mi vida, como que tenía un propósito en el sentido de ganar más dinero. Pero en realidad estaba completamente vacío de propósito cuando se trataba de hacia dónde iba mi vida. Pero en ese momento no importaba mucho porque simplemente vivía un día a la vez. Y cuando tenía 22 años, mi papá fue a una conferencia de misiones en Chicago, Illinois, en una universidad llamada Wheaton College. Y mientras estaba allí, escuchó a un hombre llamado Lord Cunningham, quien es el fundador de Juventud con una Misión, la organización misionera de la que ahora formo parte, y de la Universidad de las Naciones, donde estamos filmando ahora mismo, y allí escuchó a este hombre hablar sobre este movimiento global de misiones juveniles que estaba impactando a todas las naciones de la tierra, donde los jóvenes escuchaban la voz de Dios, vivían con pasión por Jesús y con un propósito por las naciones. Y allí, al escuchar sobre la universidad, se le ocurrió una idea. Pensó, voy a regresar a casa, voy a sugerirle a mi hijo que asista a esta universidad en Hawái y veamos qué dice. Así que regresa de este viaje a Chicago y viene a verme. En ese momento yo no vivía fuera de casa. Me dice, oye, deberías considerar ir a esta universidad en Hawái. Y yo le respondí, ¿por qué habría de dejar el lugar donde vivo ahora para irme a Hawái? Y él me dice, piénsalo. Ya sabes, playas en enero. Va a hacer tanto calor, podrías evitar el invierno. Y yo estaba como, ¿qué? ¿Por qué iría yo alguna vez allí? Y creo que él estaba lanzando un pase desesperado. No tiene ningún aspecto espiritual al que realmente pueda apelar. Así que va a apelar a mi carnalidad, o tal vez a mi lado más mundano. Y me dice, oye, piensa en algunas de las chicas en bikini que hay allá. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? Es una conversación tan extraña. Así que él plantó esa semilla. No le di importancia durante un par de semanas. Y luego me metí en un problema serio donde vivía. Y ese pensamiento vino a mi mente. Necesito mantenerme bajo perfil. Debería alejarme por un tiempo. Un buen lugar para hacer eso sería Hawái. Déjame ir allí. Escuché que tienen la mejor marihuana del mundo, ¿no? En ese momento creo que existía algo llamado la Copa de Cannabis. Ahí es donde calificaban las diferentes variedades de marihuana del mundo y ellos habían ganado algún tipo de premio. Así que pensé, oye, Hawái tiene muy buena marihuana. Vamos allá, nos relajamos, 6 meses de fiesta y luego regreso cuando todo, como la presión y todo eso se calme. Así que volví con mi papá. Le dije, oye, creo que esto haré. Iré a esa cosa de la universidad que mencionas. Él me dijo, ok. No sabía que era cristiana, no sabía que era una formación misionera. Todo lo que sabía era que era Hawái en invierno. Así que tomé mi vuelo. Volé a través de Santa Ana, California, donde tenía mi escala. Bebí muchísimo en el bar porque tenía como 4 o 5 horas de escala o algo así. Y luego llegué aquí a Kona, Hawái, bastante borracho. Y entonces vi a un tipo sosteniendo un cartel que decía Universidad de las Naciones, Kona, ¿verdad? Así que me acerqué a ese tipo. Le dije, supongo que eres mi transporte, ¿no? Él solo sonríe. Ya sabes, y tan acogedor. No dice nada sobre el olor a alcohol en mi aliento. Me sube a una furgoneta y luego me lleva a este campus en el que estamos ahora filmando. Así que me voy a dormir, a la mañana siguiente me despierto y voy a nuestra orientación. Y cuando entro allí, rodeado de personas de todo el mundo, creo que en ese momento había tal vez 50 o 60 naciones representadas entre nuestro alumnado, me siento. Y empiezo a escuchar a una mujer llamada Darlene Cunningham, que es la cofundadora de EWAM, comenzar a hablar sobre la vida del rey David. Y pienso, wow, ¿dónde estoy ahora mismo?
Y como a los 5 minutos me doy cuenta de que este lugar es súper cristiano. Ni siquiera es como algunas universidades que tienen como un título cristiano, pero esto es, de verdad, súper cristiano. Y entonces pensé para mí mismo, no puedo creer esto. Sabes, soy bastante avispado para la vida. He evitado todo tipo de peligros en mi vida, pero mi papá me la jugó. De verdad me la jugó. Así que en medio de la orientación me levanto y me voy al pueblo y solo estoy pensando, ¿por qué estoy aquí en Hawái? Necesito regresar a casa y pensé, ¿sabes qué? Voy a aprovechar mi tiempo aquí. Solo voy a relajarme. Terminé faltando a todas mis clases y solo de fiesta todo el día, todos los días en el pueblo, simplemente viviendo mi mejor vida en Hawái, yendo a las playas, haciendo de todo. Pero mientras vivía esta vida, podía sentir que una especie de tensión crecía en mi corazón. No sé si era la atmósfera espiritual del campus en el que me estaba quedando, o si era toda la gente auténtica, joven, genuina y apasionada que estaba conociendo. Ellos hablaban de Jesús de una manera en la que nunca antes había escuchado a la gente hablar del Señor. Hablaban de escuchar su voz, hablaban de Él de manera íntima y personal. Yo siempre pensé que Dios era como distante, lejano, frío, ya sabes, completamente apartado de la humanidad, pero ellos hablaban de una manera tan personal y de cómo Él estaba actuando activamente. A través de sus vidas hablaban de señales, prodigios y milagros, cosas sobrenaturales que comenzaban a suceder. Y cuando los miraba a los ojos estaban llenos de vida, llenos de alegría. Tenían sueños y una visión de a dónde querían llevar su vida y de cómo realmente querían marcar la diferencia. Y personalmente nunca había estado rodeado de algo así antes. Así que había algo cautivador, algo hermoso, algo atractivo en esa realidad. Entonces, por eso me dije a mí mismo, Dios, ¿sabes? Yo crecí en la iglesia. No sé si realmente existes, pero si de verdad eres real, quiero que me hables como les hablas a todos ellos. Y sabes, la Biblia dice muy claramente, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Pero el Salmo 103 también dice que Él es bondadoso y compasivo, que es lento para la ira, rico en misericordia y abundante en amor, que no nos trata como merecen nuestros pecados. Pero así como el oriente está lejos del occidente, así de lejos ha alejado nuestros pecados, nuestras transgresiones de nosotros. Y al pensar en lo bueno que ha sido conmigo durante todos estos años, no solo en un momento de salvación, sino en más de 20 años siguiéndolo, en mi debilidad, en mi quebranto, Él ha sido un líder mucho mejor de lo que yo he sido un seguidor. Él está más comprometido con los planes que tiene para mi vida de lo que yo estoy en encontrarlos. Su capacidad para acercarse a mí es mayor que mi capacidad para acercarme a Él. Él ha sido constante cuando yo he sido inconstante. Él ha sido fuerte cuando yo he sido débil. Él ha sido fiel incluso cuando mi fe ha vacilado. Y simplemente ha sido tan bueno. Así que puse a Dios a prueba y le dije, Dios, si realmente eres real y toda esta gente habla de ti de esta manera, quiero que me hables. Como tú les hablas a ellos, me fui a dormir esa noche. Me desperté a la mañana siguiente y tenía una referencia de un versículo bíblico en mi mente. Y aunque crecí en la iglesia, realmente nunca había leído la Biblia antes. Tal vez escuché algunas historias bíblicas. La única vez que realmente tuve contacto con la Biblia fue cuando me expulsaron de la escuela por segunda vez en la secundaria y mi papá me hizo escribir el libro de Proverbios. No creo que eso haga que alguien se enamore más de la Biblia. Pero ya sabes, es algo muy coreano, como un castigo. Así que recuerdo haber escrito el libro de Proverbios. Probablemente esa sea la única vez que realmente tuve contacto con la palabra de Dios. Y entonces me desperté con esta referencia de un versículo bíblico en mi mente, y era Ezequiel 36:26. Así que lo busco, encuentro una Biblia en la habitación, lo busco y dice, te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de ti el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Así que cuando leí esto, no supe qué pensar. Y honestamente, pensé que tenía un buen corazón porque anoche le compré cerveza a todos en el bar. Ya sabes, como que siempre nos justificamos. Es como, bueno, no soy tan malo, no soy un asesino en serie. Vendo algunas drogas a veces, ¿sabes qué? Como que soy generoso o, ya sabes, trato bien a la gente o lo que sea. Todos tenemos la tendencia de justificar que en realidad no necesitamos un Salvador, pero cada persona ha caído corta de la gloria de Dios. Y todos estamos desesperadamente necesitados de un Salvador que nos libre de nuestro pecado.
Así que tengo este versículo, Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No sabía realmente qué pensar al respecto. Léelo. Y más tarde ese día iba caminando de regreso a mi habitación y recuerdo que me topé con mi vecino. Su nombre es Jeff Reed y era un padre soltero. Él acababa de ser salvado y liberado de una profunda adicción a la metanfetamina y siempre estaba tan lleno de vida. Y cuando pasé junto a él y me lo encontré camino a mi habitación, simplemente estaba admirando sus tatuajes. Estaba cubierto de tatuajes y en su hombro miré de cerca porque tenía un tatuaje de un corazón. Y de ese corazón caían piedras desde la parte inferior. Y dentro del corazón decía Ezequiel 36:26. Así que pensé, wow, qué loco. Ese es el mismo versículo que tenía en la cabeza esta mañana. No sabía qué pensar al respecto. Solo pensé que era una coincidencia. Terminamos charlando, hablando durante unos minutos. Más tarde esa noche, un miembro del personal se me acercó, un hombre llamado Bill Effinger. Tenía 74 años y me apartó a un lado. Me dijo, Sono, hemos estado orando por ti. Hemos estado ayunando por ti porque Dios quiere que sepas que Él tiene un plan para tu vida. Él quiere usarte de una manera poderosa. Y yo estaba escuchándolo y pensé, ¿en serio la oración? Eso lo hace mi mamá. Recuerdo volver a casa en mi adolescencia, entrando a escondidas a la casa, viendo la pequeña luz encendida debajo de su puerta y a ella, llorando por mi salvación y orando para que yo regrese a Jesús. Y yo pensaba, ¿la oración de verdad funciona eso? Estás en una habitación hablando con un Dios invisible y piensas que de alguna manera eso va a provocar un cambio real. Pero él tenía tanta convicción en sus ojos, realmente creía en lo que estaba diciendo. Él dijo, sí, hemos estado orando por ti. Y dijo, Dios te ama. Y me habló de ti porque te ama. Y yo le dije, ¿ah, sí? ¿Qué fue lo que dijo? Él dice, Ezequiel 36:26, ¿sabes lo que dice? Y yo estaba como, ¿eh? Él dice, quiere darte un corazón nuevo. Quiere poner un espíritu nuevo en ti. Quiere quitarte el corazón de piedra y darte un corazón de carne. ¿Puedo orar por ti? Así que yo solo estaba ahí parado recibiendo oración. Yo estaba como, ¿qué está pasando? Él se detiene y me comparte su testimonio. Él se convirtió un poco después, en sus 40s. Venía de un trasfondo similar al mío, así que era fácil identificarse. Y no podía creer que fuera el mismo versículo. Así que esa noche regreso a mi habitación y me quedo pensando. Pero aún así, de alguna manera, me parecía una coincidencia. Sabes, diría que mi corazón seguía siendo muy duro, pero tenía curiosidad. Así que, de nuevo, esa noche dije, Dios, si realmente eres real, quiero que me hables como le hablas a toda esta gente. Y otra vez, a la mañana siguiente me despierto y tengo otra referencia de un versículo bíblico en mi mente. Es Gálatas 2:20. Así que lo busqué. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Así que lo leí y no sabía qué pensar de todo eso, pero tenía curiosidad. Y de nuevo, caminando más tarde ese día, de regreso a mi habitación, me topo otra vez con Jeff Reed, mi vecino que está cubierto de tatuajes. Y mientras conversamos un poco, miro su antebrazo y tiene un tatuaje de una lápida con enredaderas creciendo alrededor. Y en la lápida está escrito Gálatas 2:20. Así que pienso, esto es una locura. No puedo creerlo. Esto es una locura, ¿verdad? Pensé, este tipo probablemente tiene toda la Biblia tatuada en su cuerpo, ¿no? Quizás como Marcos o el Evangelio de Mateo escrito en el pecho. Quién sabe, ¿verdad? Así que pensé, esto es tan extraño. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Así que mientras más lo pienso, más parece una coincidencia. De nuevo, esa noche, otro miembro del personal se me acerca, un tipo llamado Matt Holst, que probablemente había estado orando con Bill Effinger, por mí y tal vez por algunos de los otros estudiantes problemáticos, o por aquellos a quienes simplemente sentían en su corazón que debían buscar. Y Matt me aparta y me dice, ¿oyes o no? Hemos estado orando por ti, incluso ayunando. Y hombre, con una mirada tan sincera, Dios te ama muchísimo. Y creo que el Señor tiene una palabra para que yo te la dé. Y él dijo, es Gálatas 2:20. Y yo estoy como, ¿qué? Esto es una locura.
Sabes, probablemente consumí demasiadas drogas, así que de inmediato mi mente empieza a pensar en teorías de conspiración, como que todos están conspirando contra mí, tratando de manipular la situación, ¿me entiendes? Como para atraerme a esta fe, pero había algo tan sincero cuando miré a sus ojos y supe que era real. Así que de nuevo, esa noche estoy como, Dios, esto se siente real, pero no lo sé. Si realmente eres real, ¿podrías seguir hablándome, por favor? Así que otra vez, a la mañana siguiente me despierto y tengo otra referencia de un versículo bíblico en mi mente, Salmo 46:10. Así que lo busco y dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en toda la tierra. Así que, de nuevo, caminando ese día, recuerdo que abrí mi computadora. Y tengo una hermana gemela, como mencioné antes. Sabes, ella es muy educada, fue a Yale con una beca completa y estaba trabajando en Milán como diseñadora. Y mientras diseñaba y trabajaba muy duro, me escribió un correo larguísimo, nunca mencionó la Biblia. Yo decía, desde el vientre hasta ahora, ¿verdad? Casi nunca ha hecho referencia a las Escrituras. Pero en este correo, ella decía, Sono, he estado tan ocupada. ¿Y sabes qué? En medio de mi ajetreo siento... Dios simplemente me está diciendo, Salmo 46:10, que debo estar quieta y saber que Él es Dios. No preocuparme por el futuro, no preocuparme por el mañana, sino simplemente estar quieta. Y simplemente sentí enviarte este correo. Así que en ese momento pensé, esto es demasiado obvio. Si es demasiado coincidente para ser una coincidencia, probablemente sea un Dios vivo, que tiene un plan para tu vida, que es el autor y consumador de nuestra fe, que te está buscando en tu trabajo. Y entonces, en ese momento me convencí y fui a mi primera clase opcional. Y llego allí. Soy el primero en llegar. Me siento y estoy nervioso. No sé qué pensar. Sabes, estoy tratando de ser sincero, pero también estoy tratando de entenderlo todo. Y no hay un manual que te diga cuál es tu siguiente paso. Y mientras estoy sentado ahí teniendo estos pensamientos, miro hacia el techo del aula aquí en Iwamkona. Y escrito a lo largo de la moldura del techo está el Salmo 46:10 en hermosa y colorida letra cursiva. Y pienso, no puede ser, esto es una locura. Así que recojo mis cosas, ni siquiera me quedo para la clase, solo recojo mis cosas y camino a la Plaza de las Banderas, centro de nuestro campus. Hay mástiles que ondean banderas de naciones, de los estudiantes que están aquí y de los lugares donde estamos haciendo trabajo misionero, con una fuente maravillosa en el centro. Y recuerdo haber estado caminando de un lado a otro allí durante horas, porque la pregunta que hice fue, Dios, si realmente eres real, quiero que me hables. Así como le hablas a toda esta gente, y ahora Dios se ha mostrado como real. Ahora me está hablando a mí a través de la palabra de Dios. Y ahora me enfrento a la realidad de que Él es real. Él está hablando, pero yo no tengo idea de quién Él es realmente. Y sinceramente se sentía como un momento de crisis. Así que pienso, Dios, tú creaste los árboles, tú creaste este animal, todos han sido creados con un diseño único. Debes haberme creado a mí y debes tener un diseño para mi vida. Sin embargo, no tengo entendimiento. Debes tener una opinión sobre cómo usamos el dinero, cómo nos relacionamos, cómo llevamos el matrimonio, cómo criamos a los hijos, cómo somos como hijos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la misericordia? ¿De qué se trata toda la diversidad? Es decir, debes tener opiniones, pensamientos, perspectivas y verdad acerca de todas estas cosas. Sin embargo, no tengo idea de cuáles son y pensaba que sería el equivalente a... ¿Sabes? Steve Jobs creó el iPhone. El iPhone es su propiedad intelectual. Lo creó con una intención muy clara de cargar todo tipo de cosas a través de iOS, de alojar todas estas diferentes aplicaciones, ¿verdad? Y yo soy la propiedad intelectual de Dios. Él me ha creado, pero yo no tengo idea de por qué existo. Sería como si un iPhone dijera, no, yo quiero funcionar con un sistema operativo Android o un iPhone. Diciéndole a Steve Jobs, no, en realidad quiero ser un Tesla, ¿verdad? Suena ridículo. Sin embargo, ¿con qué frecuencia, como personas, no acudimos realmente al Creador como la verdadera fuente de vida, quien en realidad podría darnos las palabras de vida, los caminos de la vida? Y Él sabe por qué nos ha creado en primer lugar. Así que en este momento estoy teniendo una crisis y me doy cuenta de que no sé en absoluto cuál es el sentido de la vida. Así que empiezo a correr hacia la Biblia porque Dios me estaba hablando a través de las Escrituras y comienzo a devorar la palabra de Dios. Leía 3, 4, 5, 6, a veces incluso 8 horas al día.
Me volví ambicioso porque tal vez es un poco parte de mi personalidad. Pensé, voy a empezar a memorizar la Biblia, pero ¿sabes qué? He consumido tantas drogas. Siempre decía, probablemente solo me quedan 2 neuronas. Espero que intenten encontrarse entre sí para repoblar mi cerebro, ¿verdad? Pero empecé a memorizar la Biblia y eso empezó a generar algo en mi interior. Comenzó a renovar mi mente, ¿verdad? Y me volví ambicioso. Pensé, voy a memorizar todo el Evangelio de Juan, porque es un evangelio. Vi que tenía como 21 capítulos. Pensé, voy a memorizar Filipenses, porque solo tiene 4 capítulos. Y lo hice. Y simplemente lo intentaba. Tenía tanta hambre de la escritura. Pensaba como en Proverbios capítulo 2. Dice que hay que buscar la sabiduría, el entendimiento o la palabra como si fuera un tesoro escondido. Imagina que te dijera que hay $1,000 millones justo afuera. Aquí tienes una pala. La primera persona que lo desentierre se queda con el tesoro. ¿Con cuánta energía acabaríamos para conseguirlo? Nos saltaríamos todas las comidas. Nos saltaríamos todas las reuniones. No habría nada que nos detuviera. Iríamos directo al lugar donde está el tesoro para desenterrarlo. ¿Cuánto más? La escritura eterna. Cuando todo lo demás se desvanezca y pase, como dice en Isaías 40, lo que permanecerá es la palabra, ¿verdad? Y Jesús mismo era la palabra. Y me di cuenta como simplemente empecé a buscar a Dios como si fuera ese tipo de tesoro. Y Él simplemente de manera sobrenatural, porque realmente creo que soy como un producto de la oración y un trofeo de la gracia, que de verdad fue algo sobrenatural, que Dios me atrajera hacia Él de esa manera. Y no es nada que yo haya hecho por mí mismo, no es por mi propio desempeño ni por mis propios méritos. Yo diría que fue simplemente la fidelidad de Dios al responder a las oraciones de mi madre, las oraciones de mi abuela y su gran amor por mí, que cuando yo apenas abría un poco mi corazón, Él lo inundaba con su amor. Así que fue ahí donde empecé a leer muchísimo la Biblia. Y aquí es donde comenzó un poco mi camino, pero no fue hasta un par de meses después fue cuando realmente tuve mi primer encuentro de amor y diría que mi verdadero momento de salvación. Así que estaba en este camino y terminé yendo a mi primer viaje misionero a una nación llamada Fiji. Y Fiji estaba viviendo un avivamiento histórico en ese tiempo. De hecho, el primer ministro había consagrado la nación en el espíritu de Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Había un mover poderoso del Espíritu Santo ocurriendo. Enviábamos equipos de alcance desde Iyuam. Recuerdo que 2 o 3 semanas después de comenzar nuestro viaje misionero, nuestro líder de equipo, Bill Effinger, el hombre de 74 años de quien les hablé, me había dado ese mismo versículo. Él era mi líder de alcance. Y recuerdo que un día, en nuestra reunión, después de terminar de orar y repasar el día, él dijo, bien, mañana vamos a ir a un hospital. Y vamos a ir de 2 en 2 o de 3 en 3. Vamos a ir de habitación en habitación, de cuarto en cuarto. Nos dieron acceso. Simplemente van, imponen las manos sobre los enfermos y oran por ellos, oran por sanidad. Él dijo, probablemente algunos serán sanados, probablemente otros no. Pero dijo, simplemente compartan el amor de Dios con ellos y vean a dónde llevan las conversaciones. Y yo estaba como, espera, ¿vamos a entrar así nomás a un hospital y empezar a orar por la gente? ¿Y me estás diciendo que algunos de ellos van a ser sanados por mi oración? Y él dijo, sí. Y yo dije, oh, está bien. Era todo tan natural. Y era tan sencillo. Y yo nunca había visto algo así antes, pero en ese momento estaba leyendo la Biblia. Y yo pensaba, parece que Jesús hacía eso. Y no solo Jesús, sus discípulos lo hacían. Y luego no solo sus discípulos, sino la iglesia lo hacía. Así que supongo que es normal, ¿sabes? Yo era tan nuevo en esto de ser misionero cristiano. No sabía qué pensar. Así que simplemente estaba, de todos modos, dejándome llevar con el equipo. Así que 3 de nosotros fuimos al hospital y cuando entramos, 2 de mis amigos entraron primero a la habitación. Había 3 camas, una cama aquí en esta esquina, otra cama en esa esquina y otra cama en esta otra esquina. Y yo estaba como escondiéndome detrás de ellos, ya sabes. Y en la primera cama había un joven, probablemente tenía 17 o 18 años, y se había lastimado ambos riñones jugando rugby. Y estaba escupiendo sangre, orinando sangre. Estaba en muy mal estado. Tenía tanto dolor que apenas podía moverse. Y cuando entramos a la habitación del hospital, él me mira. Y dice, oye, tú. Y yo digo, ¿yo? Él responde, sí, tú. Dice, te vi en mi sueño y se supone que tú debes orar por mí y yo debo ser sanado. Y yo le dije, no, hermano, ese no soy yo.
Sabes, yo soy como un cristiano recién convertido, si es que puedo llamarme así, y definitivamente soy el peor misionero de mi equipo. Y él dice, no, te vi en mi sueño y tú tienes que orar por mí. Y yo se supone que debo ser sanado. Esto fue lo que le dije. No, 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 ese no soy yo. Él dice, eres tú, eres tú. Y esto fue lo que le dije. Le dije, no, todos los asiáticos nos parecemos, hermano. Probablemente viste a un tipo de China. O sea, yo soy coreano-americano. Hay muchísimos más chinos en el mundo que coreanos, ¿no sabes? Así que es muy probable que en tu sueño hayas visto a un tipo que se parece a mí, pero no estamos relacionados, ¿verdad? Pero con gran convicción él dice, no, eres tú y necesitas orar por mí. Así que yo estoy como, bueno, entonces mi equipo me dice, oye, ve, solo ve y ora por él. Y yo nunca antes había impuesto las manos sobre un enfermo. Así que oro por él. Empiezo a imponerle las manos y ni siquiera sé qué hacer. Y digo, sí, en el nombre de Jesús, sé sanado. Y luego como que abro los ojos y lo miro y le pregunto, ¿cómo te sientes? Él dice, me siento horrible. Y entonces esto es lo que le dije. Porque, o sea, soy como el peor misionero del mundo. Le dije, te lo dije, esto no funciona. O sea, completamente lleno de incredulidad. Te lo dije, esto no funciona. Y entonces algo se levantó en él y me reprende. Y él dice, necesitas tener más fe. Y yo tan inmaduro me pongo a la defensiva. Y le digo, oye, el misionero aquí soy yo. Tú eres el que necesita tener más fe. Y entonces mis dos compañeros de equipo están como, esto es vergonzoso. Ellos intentan calmar la situación y dicen, sí, ¿sabes qué? Es su primera vez poniendo excusas por mí. Y ya sabes, yo ya estoy como a la defensiva, lleno de orgullo. Estoy como, no digas eso, estoy intentando esto. Fue realmente vergonzoso. Pero sinceramente, así es como estaba. Y entonces, después de que eso pasa, hay una segunda cama y había un hombre indio asiático, porque la mitad de Fiji es india asiática. Y él era hindú y su prometida, ella era cristiana. Y en su cultura es muy común tener un matrimonio arreglado. Así que ellos estaban en un matrimonio arreglado. Él tuvo un horrible accidente de autobús. El autobús se volcó. Y cuando se volcó, cayó de cara sobre el concreto, se rompió la mandíbula, se rompió el pómulo. Su cara estaba completamente negra de este lado, su ojo estaba hinchado hasta aquí, y su párpado era del tamaño de una pelota de ping pong. Así que se veía mal, ¿sabes? Y entonces su prometida cristiana viene a nosotros. Ella dice, ¿pueden por favor orar por él, por favor? Y yo estaba como, acabas de ver lo que pasó. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, pero no sé qué pensar de esto. Pero ella toma mis manos y me mira a los ojos. Y cuando la miro a los ojos, había una desesperación profunda ahí, una desesperación real. Ella dice, ¿podrías por favor orar por él? Y algo dentro de mí se conmovió, como compasión o empatía. Así que le dije, sí, me encantaría. Entonces le impuse las manos. Comienzo a orar en el nombre de Jesús, sé sanado. Y de repente, justo frente a mí, la hinchazón de su párpado baja completamente. Y luego su ojo se abre justo delante de mí. Y yo me estaba volviendo loco. Yo estaba como, no puedo creer que esto esté pasando. Y luego él se asusta. Él dice, oh Dios mío, tu Dios acaba de sanarme. Y luego lo miro y digo, oh Dios mío, mi Dios acaba de sanarte. Y estábamos los dos como en shock, de verdad. Esto es una locura. Mi equipo también estaba en shock. El otro tipo dice, te lo dije, está funcionando, ¿sabes? Yo estoy como, esto es una locura. Así que no sé qué pensar al respecto. Y empezamos a hablar y yo estoy en shock. Y mientras hablamos un poco de un lado a otro, ya sabes, la conversación como que se va apagando. Y luego empezamos a movernos hacia la siguiente habitación. Y cuando nos vamos, el tipo cuyo ojo fue sanado dice, oye, por favor, vuelve mañana, quiero hablar más contigo. Y yo digo, oh, sí, me encantaría, nos encantaría. Volveremos, sabes, quiero verte de nuevo, pero tenemos que seguir yendo y hablar con toda esta gente. Probablemente debimos habernos quedado. Pero entonces, a la mañana siguiente terminamos ese día de alcance. Vamos, ya sabes, de habitación en habitación del hospital. Regresamos con nuestro equipo, hacemos retro, comparto la historia, para mí es un poco loco. Todavía estoy tratando de procesarlo, ya sabes. Así que a la mañana siguiente me despierto y estoy sinceramente emocionado. Me levanto temprano, oro. Y luego, lo primero que hago, tomo un tuk-tuk. Sí, es como un medio de transporte pequeño. Y voy a la tienda de Biblias y compro una Biblia en hindi porque quiero dársela a este chico. Porque la Biblia estaba transformando mi vida. Y solo quería compartirla con él. Así que termino yendo a la habitación del hospital. Y mientras voy entrando,
nervioso, sin saber qué esperar. Emocionado, alegre, inseguro, confiado, como todas esas emociones diferentes que sientes. Porque es algo tan nuevo, como que ni siquiera sé dónde ubicar todo eso. Entro a la habitación del hospital. Y cuando entro, el joven que se había lastimado ambos riñones jugando rugby, que me vio en su sueño, está sentado erguido y está empacando una bolsa, como una bolsa de viaje. Y yo estoy como sorprendido. Le digo, hermano, ¿qué estás haciendo? Él dice, estoy sanado. Y yo le digo, ¿me estás tomando el pelo? Él responde, estoy sanado. Dijo, los doctores dijeron que se suponía que debía estar aquí unos meses. Y él dice, pero estoy sanado. Y yo estaba como, eso es increíble. Eso es una locura. Y él dice, sí, he estado contando el testimonio a todos. Él dice, le conté al doctor, le conté a las enfermeras que vino un gran misionero y que oró por mí y fui sanado. Y yo le dije, no les digas eso. Él dice, quieren que ores por todo tipo de personas. Y yo estoy como bromeando, como un nerviosismo, como ansiedad. Es como ansiedad de desempeño, como que no sé si puedo cumplir con todas esas cosas. Pero él me está contando todo esto y está tan emocionado que ni siquiera sé cómo procesarlo. Y mientras me está compartiendo, veo a una mujer mayor a su lado y es su mamá. Y ella se lanza sobre mí, me da un abrazo y luego se echa para atrás. Ella está agarrando mis manos y me dice, gracias, me abraza, me toma las manos. Gracias, me abraza, lágrimas corren por su rostro. Ella dice, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo estaba como, no, yo no, realmente no hice nada. No sé qué fue lo que hice. Pero ella dice, no, de verdad, no entiendes. Mi hijo, él ama jugar rugby. Y no sabíamos si alguna vez volvería a jugar rugby. Y ahora va a volver a jugar. Y ella dice, somos muy pobres, del pueblo más pobre. Y ella dice, y no tenemos nada para dar. Ella dice, pero esperaba verte, porque si te veía quería darte un regalo. Ella dice, pero no tengo dinero. Y yo le dije, oh, no necesito dinero. Y ella dice, no tengo nada, pero cuando escuché que mi hijo estaba sanado, salí afuera y comencé a recoger hojas de plátano. Y luego hice una canasta. Y después metió la mano debajo de la cama y dijo, aquí tienes, aquí está la canasta. Quiero darte este regalo. Muchas gracias. Recuerdo haber recibido ese regalo. Recuerdo mirar a sus ojos, dándome cuenta de que tenían un problema real para el que estaban buscando una solución real. Y lo encontraron en el Señor. Y ella me dio esta canasta y me dijo, lo siento, ojalá pudiera darte más dinero o más gallinas. Y yo le respondí, no, gracias. Simplemente lloramos juntos en ese momento. Todavía puedo ver la expresión en su rostro. Sabiendo que el Evangelio es un mensaje real para personas reales. Sabes, hablamos de naciones o de temas de injusticia y todas esas cosas son reales, pero estas son personas reales con rostros reales. Situaciones reales, igual que tú y yo. Un anhelo real de alegría y esperanza. Un anhelo real de pertenencia y aceptación. Buscando identidad, buscando propósito, buscando un salvador, lo sepan o no. Y ahí, en ese momento, recuerdo verla encontrarse con Jesús. Así que tomé esta canasta. Le di las gracias. Terminamos conversando un poco más. Y luego fuimos a la siguiente cama, donde estaba el hombre hindú cuyo ojo fue sanado milagrosamente. Y yo ni siquiera sé, es difícil explicar todo lo que estaba sintiendo por dentro. Pero le entrego esta Biblia y simplemente le digo sinceramente, oye, no sé cómo explicar esto, pero este libro está cambiando mi vida. Es como que siento que lo estoy leyendo, pero es como si él me estuviera leyendo a mí. Y siento convicción y me pongo a arrepentirme cuando lo leo y a confesar mi pecado. Y es que físicamente siento que me está cambiando por dentro. Físicamente siento como si alguien estuviera tomando la perversidad de mi mente y la estuviera limpiando. Y aquí solo quiero darte esto porque significa mucho para mí. Y él lo recibió con alegría. Me dio las gracias. Y simplemente empezamos a hablar. Y no sé, unos minutos después de empezar nuestra conversación, le estoy compartiendo mi historia y estoy procesando con él lo que estoy viviendo. Porque es algo tan nuevo y él me detiene a mitad de mi conversación con él. Y él me mira y me dice, tienes una alegría dentro de ti que yo quiero.
Tienes una alegría dentro de ti que yo quiero. Y esto me tocó el corazón porque pensé, ¿alegría? Yo conozco la depresión, conozco la ansiedad, conozco la adicción, conozco fingir como actuar como si estuviera bien delante de todos. Pero en el momento en que estoy solo, sentirme tan solo. Pero alegría, así que esto era lo que yo estaba pensando. Él dice, tienes una alegría dentro de ti que yo quiero. ¿Qué es? Y no pude evitar decir, es Jesús. Y entonces él me mira y dice, quiero a ese Jesús. ¿Cómo lo tengo? Y me volvió a dar ansiedad porque pensé, no lo sé, nunca he guiado a nadie al Señor antes. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que simplemente le tomo las manos y le digo, no lo sé, repite después de mí porque he visto a otros en mi equipo hacer esto. ¿Sabes a lo que me refiero? Y así de pequeña era mi fe. Pero aún así, esa fe del tamaño de una semilla de mostaza, pensaba, tal vez si él no dice las palabras correctas, quizá no entre. Honestamente, así era donde yo estaba en mi camino, así que pienso, está bien, asegúrate de cubrir todos los puntos. Estoy sosteniendo sus manos, estamos orando. Él está repitiendo después de mí. Y luego abrimos los ojos y él tiene lágrimas corriendo por su rostro. Y la expresión en su cara ha cambiado por completo. Y supe en ese momento que había nacido de nuevo. Lo supe en ese momento, que había sido lleno del Espíritu Santo. Supe en ese momento que había sido salvado por Dios. Y mientras compartíamos, simplemente empezamos a regocijarnos, a dar gracias al Señor. Y entonces, su prometida, recuerda, ella es cristiana. Ellos están en este matrimonio arreglado. Ella sentía toda esta presión. Ella empieza a llorar, a saltar de alegría. Está tan emocionada y nosotros decimos, sí, ¿no es increíble? Ahora está salvado. ¿Sabes? Antes de que se casen. Y ella dice, sí, pero no entiendes. Y yo le digo, ¿qué pasa? Ella dice, he estado orando y ayunando una comida al día durante 40 días para que él se salve antes de que nos casemos. Y yo digo, no puede ser. Ella dice, y hoy es el día número 40. Y yo digo, ¿qué? Como me explotó la cabeza. Y en ese momento no podía creer que todo esto, toda esta pequeña situación de un puñado de personas entre miles de millones en el mundo estaba siendo coordinada de esa manera. ¿Cómo podría saber Dios que traería al peor misionero de todos a Fiji, quien estaba en un viaje de realmente descubrir qué significa todo esto? ¿Quién hubiera sabido que este joven tendría ese accidente tan loco jugando rugby? ¿Quién hubiera sabido que él venía de un pueblo pobre y que su madre nunca podría haber pagado esto? ¿Quién hubiera sabido que estaría al lado de un hombre hindú cuyo autobús volcó, cuyo ojo sería parcialmente sanado en el día 39 y en el día 40 de un ayuno sanado antes de casarse? Quiero decir, ¿quién lo hubiera sabido? O sea, no puedes inventar estas cosas. Y simplemente vi cómo Dios servía su fidelidad, su amor, y suplía la necesidad de cada persona en ese momento. ¿Cómo es posible que todo eso estuviera coordinado? ¿Podría ser un Dios que está lejos o distante? ¿O tendría que ser un Dios profundamente involucrado, que se mueve a través de la obediencia de las personas, deseando buscar, deseando revelarse a sí mismo? Personas que dirían, aquí estoy, Señor, estoy disponible. Y no lo sé, he sido misionero durante 20 años y soy débil, estoy roto. Y siempre digo, la mayor habilidad no es lo inteligente que seas ni lo talentoso que seas. La mayor habilidad en el reino de Dios en realidad es la disponibilidad. Él solo está buscando a cualquiera que diga sí a hacerlo. Su camino a través de su palabra, mostrando su amor, revelando quién es realmente hasta los confines de la tierra. Y en ese momento fui impactado por el amor de Dios. Y fue como amor líquido. No puedo explicarlo. Fue como si el amor del Padre simplemente viniera sobre mí. Y en ese momento estaba siendo tan tocado por Dios. Y entonces sentí que un versículo de la Escritura brotaba dentro de mí. Efesios 2, 8, 9 y 10 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Eres hechura de Cristo, creado de antemano para hacer buenas obras. Y en ese momento simplemente supe intuitivamente que había sido salvado de algo. Pensé en mi pasado. Pensé en venderle drogas a madres solteras. Pensé en cuánto dolor les causé a mis padres y a mis hermanos. Pensé en las personas a las que les robé, a las que les mentí, y en la ruptura que mi propia ruptura había causado en otros.
y supe que había sido salvado de algo. Pero también, en ese momento, supe que no solo había sido salvado de algo, sino que había sido salvado para algo. Y que sería una obra de Cristo para realmente avanzar su reino, no solo un receptor del Evangelio, sino alguien que lleva el Evangelio a su prójimo, o hasta los confines de la tierra, donde sea que el Señor me guíe. Y en ese momento me sentí tan pleno, y desde entonces siempre he sabido que voy a vivir así por el resto de mi vida. Podría ser un misionero tradicional a través de IWAM, podría ser un hombre de negocios, podría ser un videógrafo, podría ser una madre que se queda en casa. Quiero decir, ya sabes, soy un hombre, pero madre que se queda en casa. O podría ser un estudiante de secundaria. Pero todo para vivir para la gloria de Dios y llevar su evangelio, sus buenas noticias. Y a veces sentimos que necesitamos ser perfectos antes de que Dios pueda usarnos. Pero la Escritura está llena de personas débiles, pero personas rendidas. Y Él es quien llama las cosas como si ya existieran. Él dijo, Abraham, levántate, serás padre de naciones. Cuando Abraham ni siquiera podía tener hijos. O dijo, Gedeón, levántate, guerrero valiente. Cuando él estaba escondido en el lagar, estaba orinándose los pantalones del miedo, aterrorizado del ministro, ¿verdad? O dice, Pedro, tú eres una roca. Y todos sus amigos se mueren de risa porque dicen, él no es una roca. Él es como la persona más emocionalmente inestable y errática que hemos conocido. ¿Sabes? Piensa en Pedro. Tuvo 3 años de gran discipulado con Jesús y aún así le corta la oreja a Malco con la espada. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, eso es una persona iracunda. Pero aún así, en medio de todo, Dios es quien llama las cosas como si ya existieran. Y no lo puedo creer. ¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho en ese momento, oye, hijo, algún día vas a regresar y serás el director de este mismo campus. 800 empleados de tiempo completo, 2,200 estudiantes. Ayer mismo enviamos 65 equipos a 44 naciones. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, si alguien me hubiera dicho eso, yo diría, sí, claro. O sea, yo solo estaba tratando de dejar de fumar marihuana y de dejar de ver porno. O sea, ser usado por Dios para usar un lugar así. Pero ¿sabes qué? Si seguimos rindiéndonos, seguimos arrepintiéndonos, seguimos volviendo nuestro corazón hacia Él, seguimos creyendo que Él está más comprometido con nosotros de lo que nosotros podríamos estarlo con Él, pero seguimos rindiéndonos. Es increíble lo que Él realmente puede hacer. Y ahora he predicado frente a millones de personas. Me he reunido con varios jefes de Estado para hablar sobre cómo el Evangelio del Reino puede transformar naciones en todas las esferas. He hecho mucho, y no lo digo para presumir. De hecho, soy la persona más descalificada que te puedas imaginar, pero rendido, pero alguien que dice sí a todo lo que Dios pide y alguien a quien realmente no le importa quién soy en esta tierra. ¿Quién soy en el cielo? Sí, eso me importa delante del Padre. ¿Quién soy en el infierno? Quiero ser temido allí, que sepan que estoy trayendo la luz del Señor. Pero aquí, quién soy realmente no importa, porque quiero vivir en obediencia para manifestar su reino. Así que solo quiero animar a todos los que están viendo, sí, que Dios tiene un plan para sus vidas. Y no es como ese versículo de Jeremías 29:11, ese bonito marcador cristiano que pones en tu Biblia. Pero es una verdad real y eterna que ha sido pronunciada por un Dios real y eterno y un Padre amoroso que es infinito en poder, pero profundamente personal. El vientre de tu madre fue su estudio de arte. Ahí es donde hizo una obra maestra. Él te tejió, según el Salmo 139. Él sabe para qué te ha creado. Recuerda, eres su propiedad intelectual. Y solo está buscando llenar tu vida con vida eterna, con vida en abundancia. Mientras te entregas a Él con alegría, para darte a ti mismo y encontrarte en la historia más grandiosa que se despliega, para unirte a generaciones y miles de años de historia cristiana, para cumplir la gran comisión y vivir lleno de pasión por Jesús y su propósito aquí en la tierra. Sí, así que es una gran alegría poder compartir con todos ustedes. Los quiero a todos. Entonces ahora recuerdas la primera conversación que tuviste con tu papá después de darte cuenta, vaya, soy cristiano, y que su plan funcionó. Sí, una historia divertida es que mis padres hace 4 años vinieron e hicieron una escuela de entrenamiento de discipulado aquí y ahora están en el equipo con nosotros. Así que no fue solo un momento que tuvimos después de que realmente entregué mi vida a Jesús.
pero la historia simplemente sigue mejorando cada vez más. Pero sí, hace 20 años recuerdo haber compartido con ellos y recuerdo haberle dado dinero a mi papá y simplemente decirle, no sé por qué lo hice. Y decir sinceramente, muchas gracias, arrepintiéndome ante ellos. Compartiendo todos los errores que había cometido, agradeciéndoles por su fe perseverante. Y fue un momento realmente dulce. Y algo genial es que, como dije, mis padres ahora están aquí en el equipo. Hace un par de años estaba sentado en la mesa de la cena con mi mamá. Y ella dice, Dios es fiel. Ella dijo, Él sigue respondiendo las oraciones que hice hace 25 años. Y me compartía cosas por las que oraba para mi vida. Y por eso digo que mi vida es producto de la oración y un trofeo de la gracia. De alguna manera estoy viviendo de las oraciones de mi madre y de las lágrimas que derramó ante Dios. ¿Cómo no iba a ser fiel Dios para responderle de esa manera? Y estoy tan agradecido por eso. Ha sido una historia hermosa y redentora. No solo un momento, sino permitir que la historia realmente se desarrolle después de años ha sido maravilloso de ver. Y sí, ha sido increíble, especialmente tener a mis padres uno al lado del otro. Y ahora somos una familia en misión. Tengo 4 hijos, así que somos 3 generaciones aquí juntas, sirviendo a Jesús. Sabes, es algo muy especial. Y pienso que esto es lo que significa Mateo 7. Es como una casa que fue construida sobre la roca. Y, sabes, una casa, a veces la gente piensa que son nuestras vidas individuales, pero no. Es como, para una audiencia judía del primer siglo, probablemente era un hogar multigeneracional. Todos los que obedecen la palabra del Señor y viven conforme a la palabra del Señor. Que cada vez que llegaran dificultades, que vinieran tormentas, la casa no se derrumbaría. Y realmente estamos viendo eso, lo cual es muy especial. Sonó, ¿quién es Jesús para ti? Hombre, eso lo estaba compartiendo con un amigo hace un par de días. Que cuando alguien te hace esa pregunta, siento la pobreza del lenguaje. Realmente no puedes expresar completamente todo lo que hay dentro de tu corazón. Pero últimamente, el nombre del Señor en el que más me han estado enfocando es que Él es mi ayuda siempre presente en el momento de mi necesidad. Él es mi torre fuerte. Él es todo para mí. Pero a veces dices, Jesús es mi todo o Jesús es mi todo en todo. Sientes que parece demasiado cliché como para realmente captar lo que hay dentro. Como si alguien me preguntara, ¿quién es tu esposa para ti? Sabes, llevamos 16 años en pacto. Hemos criado a 4 hijos. Hemos pasado por muchos altibajos. Hemos tenido que reconciliarnos después de muchas peleas. Y luego hemos vivido 16 años increíbles de recuerdos que compartimos juntos. ¿Cómo puedes decir realmente, eres mi todo, sin que suene vacío? Eso abarata el amor. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que es un poco difícil expresar completamente quién es Jesús, pero Él es todo. Él es la resurrección y la vida. Él es mi buen pastor y me ha llevado en mis momentos de necesidad. Él es mi porción eterna. Él es mi herencia. Él es mi galardón sumamente grande. Mira, no es fácil seguir a Jesús. Él nunca dijo que sería fácil, ¿verdad? Dijo que estaría lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de paz. Pero también viene con su cuota de dificultades. Pero Él lo vale tanto. Y la dificultad es algo pequeño comparado con realmente vivir en relación con Él. Por eso Él es mi porción. Él es mi deleite. Él es ese tesoro que encontré en el campo. Vendería todo para comprar ese campo. Él es esa perla de gran precio que buscas por todas partes para encontrar eso que estás buscando. Y cuando sabes que lo has encontrado, nadie podría jamás comprártelo ni convencerte de lo contrario. Porque en realidad lo es todo, ¿verdad? Entonces, puedes orar ahora por aquellos que están escuchando tu testimonio y desean entregar su vida a Jesús. Y también estoy pensando en aquellos que están orando por ese amigo o por ese hermano o por ese hijo y aún no los han visto venir al Señor. ¿Podrías orar por los que están listos para entregar su vida a Jesús y por los que están orando? Por supuesto. Sí, me encantaría hacerlo. Bien, entonces lo dividiré en 2 oraciones. La primera es para aquellos de ustedes que realmente están listos para recibir a Jesús, no solo como Salvador, sino como Señor. Sí, te doy gracias, Señor, Padre, porque ahora mismo no es por accidente, no es por casualidad.
que esas personas que están viendo este video, a quienes tú has estado atrayendo, se han topado con esto para escucharlo. Mientras sus corazones arden en este momento, mientras parece que sus ojos se están abriendo, mientras sus corazones están siendo cautivados, no es porque, wow, este tipo sea un buen orador. Es el Espíritu Santo quien te está trayendo en este momento. Él te ha estado buscando. Él te ha estado atrayendo hacia su amor. Él es quien te creó, pero sabe lo que te separó a través del pecado. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga de todo nuestro pecado, que es no alcanzar el propósito para el que fuimos creados. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero lo grandioso es que nunca podríamos resolver esto por nosotros mismos, pero Él envió a su propio Hijo, Jesucristo, para morir en esa cruz por tu pecado, por mi pecado y por toda la humanidad. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, y fue el castigo que Él recibió por nuestro pecado, el que nos dio paz. Fue a través de su sufrimiento que nos ha dado vida. Fue a través de su rechazo en ese momento por parte del Padre que hemos recibido aceptación. Y es a través de su muerte que hemos recibido vida, cuando resucitó al tercer día y venció al pecado y a la muerte. Así que hoy solo quiero orar por ti mientras entregas tu vida a Jesús. Solo di, Jesús, tú eres mi Salvador. Gracias por perdonarme mis pecados. Tú eres mi Señor. Tú eres el Señor de todo. Toda mi vida te pertenece y me rindo a ti con alegría. Y Señor, también quiero orar por aquellos que son los llamados pródigos, como muchos de ustedes han orado. Como mi madre, quien ha orado con muchas lágrimas durante muchos años, creyendo por hijos perdidos, esposos perdidos, amigos perdidos, para que lleguen a conocer quién es este Dios vivo. Primero, para ti, solo quiero agradecerte por tu fe perseverante, porque Dios ha escuchado cada una de tus oraciones. Anímate, porque hay muchas historias y hay un rompimiento para ti y a través de tus oraciones. No dejes que la incredulidad se infiltre cuando sientas en el fuego de las respuestas demoradas que ya te has rendido. Fortalécete de nuevo hoy para levantar tu voz al Señor y confía en que Él responderá tus oraciones. Anímate hoy. Y por todos aquellos que son pródigos, Señor, declaramos que este es el día en que regresarán a casa. Así como el padre que esperaba en Lucas 15, al final del camino de entrada, cada día, esperando, sin ver. Y luego llegó ese día en que vio a su hijo desde lejos y corrió hacia él, lleno de vida y amor. ¿Dónde? Entonces, simplemente dijo, hijo, te abrazo, cuando su hijo estaba lleno de vergüenza. Y antes de que su hijo pudiera siquiera confesar, le dijo, aquí está mi manto. Aquí está, matemos ese becerro engordado. Hagamos una fiesta porque mi hijo ha regresado. Y hoy, el Padre de la gloria, el Padre del amor, te está esperando mientras te acercas a Él. Y antes de que siquiera puedas acercarte a Él, Él ya está corriendo hacia ti con su amor. Así que, Padre, simplemente te damos gracias por todos aquellos que regresarán hoy en el nombre de Jesús. ¿Sonó algunas palabras finales para quienes están viendo tu testimonio en este momento? Sí, no creo que sea por accidente. Tienes que prestar atención a estos momentos cuando algo está sucediendo en tu interior. Y simplemente haz una oración sincera a Dios, no como a un Dios que está lejos y distante, sino como a aquel que probablemente está sentado contigo en tu habitación en este momento, escuchando atentamente y con sinceridad todo lo que estás diciendo. Y solo anímate. Sé que muchas personas están pasando por momentos muy difíciles en este momento. Y el Señor te está acercando. Y Él quiere consolarte. Él quiere guiarte. Él quiere que dejes cualquier tipo de control propio fuera de tus manos y simplemente confíes en Él. Él es bueno. Él es digno de confianza. Y es un líder fantástico.